porque está acá en el estudio de la M750 Verónica Abdala. Gracias primero por venir, Vero. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Vero es periodista, fue compañera nuestra en Página 12 hace muchos años en la redacción. Volví. En la redacción todos los días, y desde hace mucho tiempo ya también volvió a colaborar con la Suplemento Cultura, con las contratapas, con Radar, el suplemento cultural de Página 12. Y acaba de hacer un libro junto con otro referente de Página, el gran humorista Miguel Rep. ¿Y cuál es el libro? Borges, una vida ilustrada. Bueno, exacto. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! ¿Cómo y estamos surgió contentísimos. Contanos, el libro es hermoso, además. Les digo, de editorial La Marca, ¿no? La Marca Editora. Sí. Primero tenemos que decir que este sábado, 24 de agosto, se cumplen 125 años del nacimiento de Borges. Es el Día del Lector. Ah, mira, claro. Y en el marco de este aniversario se publican este y muchos otros libros. Además, de paso, les contamos que va a haber una movida muy importante acá en Palermo, justamente por el aniversario del nacimiento de Borges. Todas las librerías, o casi todas las librerías del barrio de Palermo, le dedican actividades específicas a esta celebración, mira qué bueno. Incluyendo también el Centro Cultural Borges, la Biblioteca Miguel Cané, la Biblioteca Nacional. Es decir, va a haber una movida grande en todo Buenos Aires dedicada a esta celebración, y es muy loco porque de alguna manera los centennials demuestran que Borges, cumple con el destino de un clásico, es decir, las nuevas generaciones lo empiezan a conocerlo, o lo revisitan, o lo releen, y en este marco, este libro se propone algo que no se había hecho antes, que es presentar la vida de Borges. Es una biografía comentada, es decir, que incluye análisis de sus obras, en formato de novela gráfica, con las ilustraciones de Rep, que son obras de arte en sí mismas. Mete, como 200 ilustraciones originales. Impresionantes, son buenísimas. Que son para enmarcar así, ¿no? Una por una. Es una belleza lo que hizo Rep, que además ya tiene incorporado a Borges en su mano, te diría. Entonces, es una biografía que respeta una cronología estricta, es decir, abarca del nacimiento a la muerte de Borges, y va recorriendo de alguna manera, repasando su bibliografía, haciendo alusiones a sus vínculos con la política, con sus amistades, el marco, el contexto en el que aparecen cada uno de sus libros, las distintas etapas de la vida de Borges, que a partir del 55, se convierte en una celebridad mundial, incluso con una fama que supera su propia obra, ¿no? Digamos, se vuelve él más conocido que su obra. Así que estamos muy contentos con este libro. Ahora, pero ¿y cómo surgió la idea del libro y el desafío de, sintetizar esta biografía cronológica y además que engarza la obra de Borges con sus polémicas políticas, sus posturas, sus amistades? ¿Cómo fue ese trabajo? Nosotros teníamos un material previo con Rep de hace más de 25 años, de aquellos años de compañeros de redacción. Y en el marco de este aniversario nos pareció valioso retomar eso y darle como nueva vida a la biografía de Borges, así que la ampliamos, la modificamos, se incorporaron dibujos, se incorporó texto, se corrigieron cosas que a lo largo del tiempo fuimos repensando. Así que, esa es un poco la historia del libro, y la invitación a los lectores es que con un formato que nos parece que es muy ameno, que es el de la novela gráfica, porque a veces inhibe un poco la lectura de Borges, ¿no? Sí, es lo que vos decías antes, muchos que lo conocen al personaje más que a la obra, ¿no? Exacto. Porque la obra de él es maravillosa, pero él tiene algunos textos que son como más difíciles de abordar y de disfrutar, ¿no? Sí, total. Esto permite como un abordaje, es una vía de entrada, decimos nosotros, a su vida y a su obra, con un formato amigable. Está todo el tema de su vínculo con la política. Él fue durante muchas décadas una figura incómoda para la izquierda argentina, y con razón. Cometió errores fatales que él mismo reconoció al final de su vida, por ejemplo, en relación a la dictadura cívico-militar. Él apoyó distintas dictaduras a lo largo del siglo,
era un personaje en este sentido complejo. Tenía un profundo desconocimiento de la cuestión política, por razones diversas. Era un tipo que no leía los diarios, odiaba la televisión, no escuchaba la radio. Era descendiente de militares del siglo XIX y tenía asociados a los militares a una cuestión épica, etcétera. Todo eso lo lleva a cometer errores fatales, que por suerte, de alguna manera, Juan Gelman lo reconocía, tuvo el coraje de revisar. Al final de su vida él pidió disculpas públicas, sacó solicitadas en los diarios pidiendo por los desaparecidos. Digamos, él revierte y pide disculpas públicas por sus posturas políticas. Bueno, y eso también nos permite hoy poder leerlo ya con otra distancia y poder valorar la obra más allá de sus posturas políticas, que claramente fueron muy complicadas. Sí, algunas nefastas. Sí. Vero, ¿qué tal? Hola, Vicky. Esto de decir, de leerlo, que a veces a uno le da como cierto como miedo o como vértigo a abordarlo por esto de que no se supone que es complejo. Entiendo que uno lo puede leer y entender, cada uno le llega lo que le llega, pero sí, siempre tiene como muchas capas y cuanto uno más sabe hay un montón de cosas para explorar, pero también se puede leer sin conocer todo eso. ¿Vos por dónde le dirías a alguien que entre a Borges, digamos, no? Porque como vos decís, son muchas capas, porque Borges, bueno, fue un excelso cuentista, pero fue a su vez un maravilloso poeta, fue conferencista los últimos años de su vida, sobre todo a partir del 55, cuando se queda ciego. Él se dedica a dar conferencias por el mundo y hay muchos libros que recopilan. Yo acá traje, no sé si tenemos tiempo, pero como un popurrí de libros, también recopilan sus conferencias. Sus entrevistas, porque él hizo de sus entrevistas casi un género literario, pienso yo. O sea, escucharlo en entrevistas tanto en YouTube como en las entrevistas que recopilan muchos de los libros es maravilloso, porque entrama la filosofía, la literatura. Yo diría que, bueno, tiene antologías policiales que hizo con Bioy, muchas. Es decir, me parece que es más fácil entrarle por algunos cuentos, puede ser Emma Suns, por algunos poemas, el poema de los dones, que les recomiendo que lo lean, por las antologías que hizo con Bioy, que también son maravillosas, o por los videos de YouTube que recogen sus entrevistas públicas en televisión, que son piezas maravillosas, porque además tenía un humor y una ironía tremenda, impresionante. Es un placer escucharlo y a veces uno entra por ahí al personaje. Yo entré por Bustos Domecq. Claro, también. Que es mucho más ameno, es una obra donde copia en parte, digamos, a Chekhov, tal vez, ¿no? Digamos, un investigador inventado por ellos y demás, que es muy ameno para leer y muy divertido. Y después de ahí pasé a los cuentos fantásticos, que me parecen maravillosos. Había leído primero a Bioy Casares y después pasé a Borges, y Borges es como paladar negro. Debo haber leído algunos cuentos como El jardín de los senderos que se bifurcan, lo debo haber leído 4 o 5 veces. Me parece fantástico. Lo vuelvo a leer, ya sé qué pasa y demás. Y sin embargo es magnífico. Sí, porque son como piezas perfectas. Bueno, Bustos Domecq era el seudónimo que inventaron Bioy y él. Y ellos decían que habían creado un tercer escritor, claro, que no se parecía a ninguno de los dos. Claro. Es decir, que de alguna manera relegaban su ego y dejaron que ese otro personaje crearon una voz de alguna manera que, bueno, que digamos es dueña de una obra en sí misma. Bustos Domecq eran 2 apellidos de bisabuelos de ambos, ¿no? Bueno, eso está en el libro, sus vínculos con Victoria Ocampo, con Silvina Ocampo, bueno, con Bioy, al que le unió una amistad entrañable. ¿Lo conociste? ¿A Borges? Sí. No, tengo un vago recuerdo, pero no estoy segura, no sé si fue un recuerdo, no sé si es un recuerdo creado, de haberlo visto en la feria del libro de chica, pero la verdad no te sabría decir si fue, claro, si es una ensoñación o llegué a verlo. Sí, me acuerdo de otros que cuando éramos chicas a lo mejor, claro, recuerdan que circulaban por la feria del libro, claro, los grandes autores.
pero no lo conocí. Ahora, pero y en vos decías, bueno, con Miguel Rep se reencontraron con un texto que habían empezado a trabajar o habían ideado hace más de 20 años. Sí. Y esta pasión por conocer a Borges, ¿te surgió a partir de empezar a leerlo, lo descubriste cómo y al hacer este trabajo de este recorrido biográfico tan minucioso y tan riguroso, qué fue lo que descubriste que más te enganchó con este gran escritor? Mira, yo soy periodista cultural, tengo otra biografía sobre Susan Sontag, que también es un personaje, digamos que uno diría por qué, con Borges o con Sontag. Yo te soy honesta, me vinculé con estos personajes por desconocimiento. Perfecto. Porque, sí, claro. En los dos casos, me interesó, bueno, creo que el periodista cultural tiene esa vocación de democratizar la cultura, que la mayor cantidad de gente posible acceda a la cultura en términos comprensibles y en términos y a partir de una posición humilde que creo que hay que tener. Entonces yo me vinculo a partir del desconocimiento, de justamente no entender exactamente la dimensión de la obra y del personaje en el caso de Borges, y de Susan Sontag también, que era un personaje que yo veía y decía, ¿por qué es tan importante? También multifacética, dueña de una obra descomunal. Y justamente lo que me interesó fue entender, conocer un poco más, y con esa humildad, digamos, investigué y escribí. Es decir, esto es lo más alejado, supongo yo, que puede haber de un enfoque académico. Yo me vinculo a partir de lo que no sé, de quién es, por qué, cómo empezó, cómo siguió, qué decía, qué no decía, qué le cuestionaron, qué no le cuestionaron, de preguntas muy básicas que podría hacerse cualquier lector, y con la honestidad de intentar responderlas, con la ilusión de que el lector enganche. Sí, un gran trabajo de divulgación. De divulgación, exactamente. Es decir, yo soy la primera en aclarar que no soy especialista en Borges, ni en Sontag, ni en nada. A veces nos dicen con cierta ironía que los periodistas no sabemos mucho de nada, pero sabemos un poco de todo. Bueno, yo te diría que me vinculo desde la genuina curiosidad, y que estas biografías, tanto la de Sontag como la de Borges, otra que habíamos hecho anteriormente, etcétera, intentan responder de manera muy honesta lo que cualquier lector, imagino, podría ir preguntándose. Esto no es un panegírico de Borges. Cualquiera que busque Borges una vida ilustrada va a descubrir que hay muchos cuestionamientos, lo ponemos en situaciones muy incómodas, no lo salvamos de nada. Y me parece que eso es lo que termina resultando valioso. De grandes personajes, sí, no venimos a vender a Borges, sino a intentar comprender cómo se construye una obra de estas dimensiones, porque Borges es impresionante la dimensión que cobró el personaje. En los años 60, 70 y 80, él viajó por todo el mundo, era reconocido en las universidades de los países más remotos. Incluso les cuento dos datos que me parecen curiosos. Hoy es el autor más traducido en China del español al chino. Es bestseller en China. Cualquier libro de Borges que se publica en China se convierte en bestseller. Lo mismo en Japón, por ejemplo. Son países para nosotros remotos, y Borges hoy es un fenómeno editorial. Bueno, creo que eso nos grafica que es un tipo sinónimo de la cultura argentina en todo el mundo, y bueno, que todavía tenemos que explorar a lo mejor. Y como decías, Vero, esto de la curiosidad, me vinculé por desconocimiento. Conociéndolo, ¿qué datos, o no sé, uno o dos, que son los que más te hayan llamado la atención o no sé, más te sorprendieron de la vida de Borges? Qué buena pregunta, no me la había hecho, pero yo te diría, bueno, en términos políticos me sigue sorprendiendo su desconocimiento, su torpeza, su ingenuidad, te diría, siendo un tipo, ¿no?, un hombre tan culto, referente de la cultura universal. Creo que tuvo una existencia más plena y más vital en el plano de lo literario, como lector y como escritor, que como hombre. Eso también revela en parte sus complejidades con las mujeres. Era un tipo profundamente acomplejado con las mujeres, incluso
bueno, hay muchos mitos en relación a su vida sexual que nunca sabremos si son verdad. Hay un dibujo de Rep que es tremendo. Tremendo, y además sacamos un par porque no sé lo que... uno que está Borges y está con una mujer desnuda, ¿no? Entonces, le dice, mi amor llega hasta aquí, le dice la mujer, no puedo aceptar que en nuestra noche de bodas durmamos con tu madre. Y Borges le responde, muy bien, entonces esta noche tendrás que irte sola. Sí. Bueno, ese fue su primer matrimonio. Él se casó 2 veces con Elsa Stete Millán a sus 67 años, la primera que se casa. Era muy enamoradizo y propuso varias veces casamiento a mujeres inalcanzables que claramente no le dieron bolilla. Y se casa con esta mujer, Elsa Stete Millán, pero le avisa que van a dormir separados, que él va a seguir durmiendo con su madre, Leonora Acevedo, en el departamento en el que vivió toda su vida. Elsa lo acompaña hasta donde puede, van juntos a algunos viajes y claramente hasta que el matrimonio fracasa. No sé por qué. Y así casi todas sus historias son amores platónicos, claro, o son amores no consumados, o las mujeres le resultaban un misterio indescifrable a lo largo de toda su vida. Como tantas otras cosas. Es como si hubiera sido un tipo que vivió en el plano de la literatura en un sentido cabal. O sea, creo que no comprendió muchas cosas de la vida real, de la vida práctica, de la coyuntura. Eso me sigue resultando asombroso. Como también esto de que creo que fue un hombre que vivió en estado de asombro, que mantuvo una cuestión lúdica, una cuestión que tiene que ver con el humor y con la vitalidad, y que eso también lo preservó durante toda su vida, y eso también eso sí resulta fascinante. Si tuviéramos que sacar la foto hoy, ¿no? 2024, podríamos alcanzar a ver, ¿no?, la influencia de Borges en nuestra cultura popular. Y mira, yo creo que no solo influenció de manera muy directa a la generación de escritores, digamos, previa a la nuestra, para la que fue incluso una sombra maldita. Los escritores tenían miedo de escribir después de Borges. ¿Qué se puede escribir después de Borges? Claro. Sino que yo creo que hay autores, ayer lo hablaba con un lector y conocedor de la obra de Borges, Samantha Schweblin, o incluso Mariana Enríquez, o autoras que son muy cercanas a nosotros, creo que tienen una influencia de Borges, ¿no? Total. Que hay que rastrearla, pero que está la marca de Borges en nuestra literatura y en nuestra cultura. Absolutamente. Pienso en un disco, en Bocanada, de Gustavo Cerati, donde el propio autor también, ¿no?, dijo sentirse influenciado por la obra de Borges a la hora, sobre todo, de escribir algunas letras. Pensado también en otras situaciones más allá de la literatura, por ejemplo, si la podemos llegar a vislumbrar. Bueno, el otro día Chano, en un recital, no me sale la palabra, pronunció el poema de los dones, ¿no? Y miles de pibes de 20 y pico de años, se encontraron por primera vez con eso, ¿no? Por primera vez claro, con Borges, con Borges. ¿no? El poema de los dones es un poema en el que él justamente refiere a la paradoja de Dios, dice, de la maestría de Dios que me ha dado a la vez los libros y la noche. Lo escribe cuando él queda ciego, él como su padre y 5 generaciones de varones de la rama paterna habían quedado ciegos, es decir, él estaba predestinado a la ceguera y lo supo desde muy chico. Hay unas frases que, vos particularmente rescatás en una hacia el final del libro, que dice: yo debo pensar que la ceguera, como todas las cosas del mundo, es un don. Exacto, él tenía la convicción de que todo lo que le era dado a un artista, cualquiera fuese, le había sido dado, él no era católico, pero le había sido dado de alguna manera para convertirlo en arte. Él decía transmutarlo en arte. Y desde ese punto de vista, algo místico, si se quiere, él consideraba que la ceguera debía entenderla él como un don que le había sido dado para crear de alguna manera. Y bueno, él pasa los últimos 30 años de su vida, escribe dictando a su madre y a María Kodama, ¿no? Es impresionante. Es difícil. Solo eso es impresionante. Impresionante, 30 años dictando y sigue produciendo literatura, ¿no? Acá hay otra frase que realmente muestra toda la complejidad y la sutileza de su razonamiento.
No soy un pensador, me creo un hombre bueno y acaso un santo, lo cual es una prueba suficiente de que en realidad no lo soy. Jugaba mucho con eso de la humildad y ¿no? Yo creo que él tenía conciencia de su importancia, pero al mismo tiempo lo sorprendía su fama. Claro. Y esa duplicidad, ese desdoblamiento está también en un poema como Borges y yo, en el que él habla de Borges como un personaje famoso que se ha fagocitado al hombre. Claro. Dice, Borges, el hombre, va a estar justificado por el Borges famoso y vive para él, ¿no? Bueno, jugaba mucho con esa idea de la duplicidad, del desdoblamiento, de los dobles. Ahora, decime, habiendo investigado tanto sobre su vida y sobre su obra, el tema de siempre está ese poema que le adjudican a él sobre la felicidad, que se sigue difundiendo. ¿Te encontraste con relatos así que le adjudicaban o le siguen adjudicando a Borges y que él se hubiese horrorizado por esto? Las redes, que son el reino de la fake news, están plagadas de poemas apócrifos, de citas apócrifas, algunas mejor construidas que otras, algunas son muy evidentes, ¿no? Me arrepiento de comer muchos helados, claramente no lo escribió Borges, sépanlo, pero después hay otras que plagian su estilo, y no sé con qué finalidad la gente las construye o se confunde, y a veces sorprende porque en lugares, digamos, supuestamente de cierta erudición se citan cosas que claramente no las escribió. Así que bueno, hay que chequear siempre que encuentre algún poema o cita textual por las redes. Bueno, desconfíen. Bueno, ya tuvimos un presidente que leyó la novela de Borges, claro, así que sí. ¿Se acuerdan de Carlos Menem? Entre muchas otras cosas. Bien. Ahora decime, pero estamos hablando con Verónica Abdala, autora del libro Borges, una vida ilustrada, con ilustraciones de Miguel Rep. En estas presentaciones, en este ida y vuelta con los lectores, vos decías, bueno, recién citabas a Chano que expuso el poema de los dones ante un público veinteañero. ¿Te encontraste con jóvenes que descubren a Borges a partir de en los últimos años y que se entusiasman con esta posibilidad de conocer su vida y a partir de ahí su obra? Sí. De hecho, mira, acá seguramente no tenemos tiempo, pero traje algunos libros que se están presentando en estos días. Bueno, hay uno, por ejemplo, que se llama de Daniel Meca, que tiene esto es muy interesante, porque Daniel Meca tiene en YouTube un festival sobre Borges que se llama Borges Palooza. Todos los años hermoso. Hace decenas de entrevistas a especialistas, están todas subidas a YouTube. Y el público del Borges Palooza son los centennials. Claro. Por ejemplo, es autor de este libro La gran bestia pop de la literatura argentina, dirigido a los pibes de 20 y pico, en donde les habla de Borges a un público, digamos, veinteañero o treintañero. Y está lleno de estos nuevos fenómenos, digamos, virtuales. El Borges Palooza, el festival Borges que se hace ahora acá hace unos años, que organizan Vivian Draken y Marisol Alonso. Es decir, hay un montón de eventos y festivales que tienen a Borges como figura central y que están destinados a un público joven, así que me parece que es interesante y les recomiendo que busquen estos materiales porque son muy interesantes. Van a encontrar en YouTube un montón de entrevistas de especialistas de estos últimos años, tanto en el Festival Borges como en el Borges Palooza, entrevistados sobre los temas más diversos. Hay libros sobre Borges y la matemática, Borges y el derecho, se presenta mañana. El sábado presentamos, por ejemplo, tenemos una mesa, un autor que le dedicó un libro a Borges y el derecho, Borges y la matemática, Borges una vida ilustrada, Zunini presenta la biblioteca de Borges, en Libros del Pasaje a las 5 de la tarde. ¿Dónde queda Libros del Pasaje? Es acá en la calle Tames, sí. Libros del Pasaje a las 5, en este circuito de librerías que van a dedicarle actividades a la celebración borgiana, tenemos esta mesa. Así que me parece que este sábado es una buena oportunidad para salir a caminar por Palermo o por las bibliotecas públicas, que hay muchas en la ciudad, y todas van a dedicarle de alguna u otra forma rendirle homenaje a Borges.
Bueno, muchísimas gracias, Vero Abdala, por Verónica Abdala. Yo le digo Vero y en la intimidad los oyentes no saben de, bueno, tantos años compartidos en la redacción y que sigue engalanándonos con sus notas en página. Muchísimas gracias por contarnos, por difundir a uno de los grandes autores indudablemente de la literatura universal y por hacerlo accesible para que todos podamos incursionar y no temer esos textos que a veces también es como que para algunos quedó como en una meca como inalcanzable. No, Borges no lo voy a entender, ¿no? Exacto. Entonces, y no se atreven a atravesar ese mural que es tan injusto con alguien tan creativo, tan talentoso en definitiva, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, nada que sea incomprensible nos puede interesar. Y me parece que el rol del o la función de un periodista cultural es justamente unir esos mundos que a veces parecen distantes del lector corriente y acercarlos. Es nuestra función. Borges, Una vida ilustrada, Verónica Abdala, Miguel Rep. Se los recomiendo, ojalá lo lean y ojalá lo disfruten. Gracias. Gracias. Una señal.